Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos, amigas del fútbol. Vamos a hablar os voy a comentar un poquito los sistemas energéticos, ¿vale? De qué forma obtenemos energía, qué formas hay de obtener energía, ¿vale? En función de qué intensidad. Sobre todo si la intensidad va a ser lo que más va y la duración del ejercicio. Esas dos cosas van a marcar qué tipo de sistema energético vamos a utilizar. Entonces, hay tres sistemas energéticos principales, y únicos, que es el sistema anaeróbico, aláctico, quiere decir sin producción de ácido láctico, sin lactato. Luego está el sistema anaeróbico láctico o lactásico, quiere decir que sí que va a intervenir el ácido láctico dentro de ese entrenamiento que hagamos o de ese momento del entrenamiento, ¿no? Porque al final, ahora os hablaré que va todo un poco siempre combinado. Y luego está el sistema aeróbico oxidativo, que es el sistema que nos permite mantener un equilibrio entre lo que necesitamos meter, oxigenar, respirar y lo que necesitan nuestros músculos para poder tener unas contracciones, correctas y unas contracciones buenas, ¿no? Una buena contracción muscular. Entonces, para eso tiene que haber un equilibrio entre el oxígeno que metemos al respirar y el que gastamos al hacer el ejercicio. Entonces, esos son los tres sistemas. Os los voy a decir muy rapidito y luego lo que os voy a comentar es cómo aplicarlos, sobre todo en fútbol en general y más en particular cómo aplicarlo en el fútbol base, en los niños y niñas, ¿no? Los que están en etapa de aprendizaje, en etapa de desarrollo, digamos, los que todavía están aprendiendo, el aprendizaje sería, ¿no?, la palabra más. Entonces vamos a ver primero qué es el sistema anaeróbico. Anaerobiosis es cuando hacemos contracciones musculares sin oxígeno en ese momento. O sea, nuestro organismo va a hacer esas contracciones utilizando otras fuentes que no son el oxígeno. Y entonces tenemos como primer el anaeróbico aláctico. Ese es un tipo de sistema energético que nos va a permitir ejercicios muy intensos pero de muy corta duración. Cuando hablamos de muy corta duración hablamos de entre 5 y 20 segundos, o sea, hablamos de casi nada. ¿Eso para qué nos sirve en el fútbol? Pues para alguna reacción rápida, para un salto en un momento dado, para algo muy, muy explosivo y muy rápido. Luego ya es ese sistema, el sistema anaeróbico aláctico, que no produce, o también se puede llamar sistema de los fosfágenos. ¿Por qué? Porque en ese sistema vamos a utilizar como fuente de energía el ATP, que es la molécula final que tenemos como energética, y la fosfocreatina. Me imagino que habréis oído hablar de la creatina. Es decir, no, si tomas creatina es bueno y tal. Pues al final la creatina es una parte dentro de esa fosfocreatina que va a intervenir en esas primeras contracciones musculares cuando hacemos un ejercicio muy intenso, cuando hacemos algo muy rápido. Imaginaros, ¿cuándo se utilizaría ese sistema? Pues cuando de repente tienes que evitar algo, tienes que hacer un movimiento muy brusco, muy rápido. Los primeras, nada más empezar un entrenamiento o un partido que trata de hacer un ejercicio rápido, pues ahí vamos a gastar, pero como digo, es un tipo de energía, de un sistema energético que nos va a durar muy poquito. Es muy 5, 10 segundos, 15, 20 a lo sumo. Entonces, como os digo, ¿y eso dónde se produce? Esa energía, ¿de dónde la podemos coger nosotros? Siempre de la célula. La célula es la que va al final, después de alimentarnos, dentro de la célula va a haber unos procesos químicos que se van a transformar en energía. Y dentro de la célula hay muchos componentes,
muchas partes de la célula, pero aquí lo que nos interesa es por comentarlo por encima, porque tampoco nos interesa mucho, pero que sepáis que, bueno, que cuando hablamos de resistencia anaeróbica, viene siempre desde el citoplasma, ¿vale? La célula tiene una parte externa, que es el citoplasma, y dentro tiene diferentes componentes, y uno de ellos es espérate que ahora la mitocondria, que se me iba, ¿vale? Dentro de lo que es la célula, dentro hay un organito pequeñito, una organela, que se llama mitocondria, y ahí es donde se va a producir el intercambio a energía siempre proveniente de grasa, de hidrato o de incluso proteína, aunque es menos, pero ahí vamos a convertir, ¿vale?, en energía dentro de la mitocondria. Entonces, cuando hablamos de resistencia anaeróbica, estamos hablando de que no pasa por la mitocondria. Esa resistencia no proviene de la mitocondria, proviene del citoplasma, que es la parte más externa de la célula. Eso es importante saberlo, por lo menos saberlo. Saber que si hablamos de anaeróbico, quiere decir sin oxígeno a la hora de poder tener contracciones musculares, de tener energía. No vamos a utilizar el oxígeno, vamos a utilizar, en el caso de los fosfágenos, que es el anaeróbico aláctico, que no produce ácido láctico, vamos a utilizar, como digo, el ATP, que es la molécula final que se obtiene después de degradar todo lo que comemos. Al final se convierte en ATP todo. Entonces, para esas primeras contracciones intensas, fuertes, de poca duración, vamos a utilizar ATP y fosfocreatina, ¿vale? Eso simplemente son datos para que sepáis un poquito cuando hablamos, y luego cuando vais entendiendo sabréis por qué, según qué tipo de ejercicio estemos haciendo, gastaremos más o menos grasa o gastaremos más o menos oxígeno en función de qué intensidad tenemos y qué duración tiene. Vale, luego tendríamos el sistema anaeróbico láctico. Quiere decir, ese sí produce lactato, y entonces ese nos permite ya hacer un ejercicio un poco más prolongado, ¿vale? Estaríamos hablando entre esos 20 segundos que más o menos dura el primer sistema, ¿no? El de la resistencia anaeróbica aláctica, o el sistema de los fosfágenos, que es lo mismo. Pues a partir de ahí empieza ya a intervenir el sistema anaeróbico láctico, pero sigue siendo anaeróbico, seguimos trabajando sin oxígeno, ¿vale? Sin oxígeno, al hacer la contracción no se utiliza, aunque al final sí que de una u otra forma el oxígeno interviene, porque para poder tener energía tenemos que hacer un proceso químico que pasa por la célula y por la mitocondria, que es donde digo que está la organela, el órgano pequeñito que contiene el oxígeno, ¿vale? Pues entonces ese tipo de sistema energético lo vamos a utilizar en esfuerzos o intensidades medias altas, y de duración pues hasta 2-3 minutos más o menos. O sea que ahí estaríamos hablando que en fútbol utilizamos mucho ese sistema, porque hacemos muchos tipos de esfuerzo de intensidades medias, donde hacemos sprints, hacemos saltos. No llegamos a hacer una intensidad máxima, que ahí tendríamos que ir al sistema, como he dicho, al primer sistema del fosfágeno, pero sí hacemos ya intensidades bastante casi máximas, y ahí va a intervenir la resistencia anaeróbica láctica, que produce lactato. Y luego, no sé, en otro día explicaremos cómo el lactato de nuevo vuelve a convertirse en glucosa para convertirse en energía con el paso en el ciclo de Cori, que se llama, y ese lactato que no hemos utilizado vuelve por ese ciclo de Cori, pasa por el hígado y vuelve a convertirse en glucosa, que es al final lo que nos va a poder dar, digamos, alimento a los músculos para que se puedan contraer. Vale, y luego tendríamos ya, y ese, como digo, es para intensidades medias y duración media. Y luego ya tenemos el sistema aeróbico oxidativo, que ahí estamos hablando de que existe un equilibrio entre el gasto que tenemos nosotros muscular dentro, el gasto de energía dentro de las contracciones musculares, y el oxígeno que respiramos. Hay un equilibrio, y entonces
ese sistema nos permite hacer muchos esfuerzos durante mucho tiempo, pero no es el sistema para esfuerzos intensos. Es un sistema donde, ¿cuándo vamos a utilizar la resistencia aeróbica? En todos los momentos del partido, porque eso ahora lo tenemos que trasladar al fútbol, en todo momento del partido donde no estamos haciendo un esfuerzo fuerte, no estamos haciendo una intensidad. Trote suave, estoy vigilando si viene el contrario, estoy controlando un poco la zona, estoy con trote suavecito, pues ahí estamos trabajando la resistencia aeróbica. En el momento que ya tengo que sprintar, tengo que saltar, tengo que hacer un movimiento brusco, entonces ya estaríamos utilizando la resistencia anaeróbica. ¿Vale? Son ejercicios muy fuertes, muy contundentes. Sería la primera clase de resistencia anaeróbica sin lactato, aláctica, y cuando son los ejercicios más comunes, los movimientos más comunes de sprints casi al máximo pero sin llegar a ser 100%, de pequeños saltos, de movimientos un poco intensos, ahí estaríamos utilizando la resistencia anaeróbica láctica, ¿vale? Que sí que produce lactato. Bueno, eso simplemente era como comentario para que sepáis que existen. Esas son los sistemas energéticos y que van a depender de que utilicemos el anaeróbico o el aeróbico, de qué intensidad estemos utilizando. En este caso en el fútbol, que es de lo que hablamos, pero si fuese en cualquier deporte o en cualquier aspecto de la vida, a más intensidad y más corta duración, el sistema de los fosfágenos o anaeróbico aláctico sin lactato. Una intensidad un poquito mayor, con una duración un poco mayor, entonces ya empieza a intervenir el sistema anaeróbico láctico, que sí que produce lactato. Y luego ya una intensidad media o moderada o baja durante mucho tiempo, entonces ahí vamos a utilizar principalmente el sistema aeróbico oxidativo, ¿vale? Que es lo mismo. Digo principalmente porque tenemos que hablar siempre de predominancia en los sistemas. Nunca trabaja uno solo. Aunque yo esté haciendo un sprint, siempre va a haber una parte del sistema aeróbico que también va a intervenir. Aunque yo esté haciendo una carrera suave, siempre va a haber una parte del sistema anaeróbico que también va a participar. Lo que ocurre es que tenemos que hablar de qué predomina más. Y siempre, distancias cortas y intensidad fuerte, anaeróbico sin lactato. Distancias ya medias o intensidades o esfuerzos medios, es anaeróbico láctico con lactato. Distancias ya más largas, esfuerzos más largos pero de intensidad más baja o moderada, poca intensidad, resistencia aeróbica, equilibrio entre el oxígeno que aportamos y el gasto. Vale, espero que os quede claro, ¿no? Más o menos, es bastante sencillo de entender. Ahora que vamos a ver qué he apuntado, bueno, pero no, eso, más o menos lo he explicado todo ya. Eso no. Ahora lo importante es cómo lo trasladamos esto al fútbol. ¿Vale? Cómo trabajamos en fútbol la resistencia aeróbica, la anaeróbica de un tipo o de otro. Si queremos trabajar la resistencia anaeróbica aláctica, sin lactato, tendremos que hacer, si estamos hablando que tiene una duración entre 5 o 10 segundos en lo normal, podemos mantener ese tipo de actividad física. Entonces no podemos hacer nunca entrenamientos, siempre tenemos que potenciar esa cualidad, ¿no? Tenemos que hacer ejercicios cortos, sprints, saltos, algo corto que no duren más de esos 5 o 10 segundos. Entonces, ¿qué ocurre cuando queremos hacer velocidad pura? Que tenemos que hacer, como mucho a lo mejor, carreras de 40 o 50 metros. Y tenemos que dejar un descanso entre 3 y 5 minutos entre cada carrera. Si queremos trabajar velocidad total, velocidad máxima. ¿Por qué tenemos que dejar ese descanso? Porque esos 3-5 minutos es lo que tarda. Como os digo, que cuando utilizamos y hacemos un tipo de ejercicio donde vamos a utilizar esa resistencia anaeróbica aláctica sin lactato, nuestra fuente de energía ahí son el ATP, como digo, pero tenemos poco fuera de lo que es la mitocondria, tenemos poquito, y vamos a utilizar la fosfocreatina.
Y claro, la fosfocreatina, para poder seguir teniendo energía, va a dar el fósforo que tiene, por eso se llama fosfocreatina, el fósforo lo va a dar para que podamos seguir teniendo energía. Pero eso va a ser de corta duración. Y entonces, cuando ya la fosfocreatina se deshace del fósforo, se queda solo creatina, y la creatina, para volverse a cargar y volver a ser útil para las contracciones, tiene que pasar por dentro de la célula, en este caso, en lo que es la membrana de la mitocondria. Es un poco, es porque tengáis simplemente la idea, os lo tenéis que quedar con la idea de que para poder hacer ejercicios muy intensos no se pueden hacer muy seguidos, porque esa recarga otra vez de creatina, o sea, de fósforo con creatina, otra vez volver a formar con creatina, fosfocreatina, tarda entre 3 y 5 minutos. Ese proceso de que entre otra vez la creatina dentro de la célula, dentro de la membrana celular, y se vuelva a recargar con fósforo y vuelva a salir para volverse a unir al ATP y volver a hacer contracciones, volver a proveernos de energía, va a tardar entre 3 y 5 minutos. Entonces, si queremos trabajar a intensidad máxima, que sean sprints a tope, al máximo, tenemos que hacer carreras no de más de 40-50 metros, porque si hiciéramos de 100 metros, la mayoría de gente nos costaría, a mí mucho más, pero siendo jóvenes, entre 12, 13, el que corre en 11 segundos, por ejemplo, 100 metros en fútbol, es muy rápido. Lo normal es entre 12 13 segundos lo que puede un jugador más o menos hacer 100 metros. Entonces, si estamos diciendo que es sobre entre 5 o 10 segundos lo que dura ese tipo de energía, si nos vamos a 12, 13, 14 segundos, ya no vamos a utilizarla bien. Entonces serían carreras más cortas, de 40 50 metros, al 100% de intensidad a tope, y luego entre una carrera y otra estaríamos dejando entre 3 y 5 minutos de descanso. ¿Vale? Pero eso en fútbol se puede trabajar solo, y se trabaja, pero solo ya en personas ya mayores, ya en senior, en fútbol senior, y además en personas preparadas, en futbolistas preparados. Esto no es un entrenamiento para chiquillos, ni para niñas, ni niños, ni tampoco incluso ni para juveniles, ni cadetes. Este tipo de entrenamiento tan intenso no tiene sentido hacerlo, salvo en equipos ya de un nivel bastante alto y donde la gente está preparada, ¿vale? Tenemos chicos o chicas muy preparados, entonces podemos trabajar ese tipo de energía, digamos, ese tipo de sistema energético muy intenso, muy fuerte, pero no, os lo comento que existe, os lo comento que se puede trabajar a velocidad pura, pero yo nunca lo utilizaría ni en un equipo así aficionado, digamos, un equipo de gente que no sea muy profesional, y muchísimo menos en niños ni niñas. En fútbol, digamos, desde fútbol base, fútbol de aprendizaje, donde estamos en formación, ahí olvidaros. Que sepáis que existe, pero eso olvidaros. Luego tendríamos el que más se utiliza en fútbol, que es el ejercicio ya, o sea, el sistema anaeróbico láctico, que sí que produce ácido láctico, que esa duración es hasta un par de minutos. Ahí sí que tenemos dentro del fútbol mucho tipo de carreras donde no van a durar 2 minutos ninguna, porque por mucho que corras 40, 50, 60 metros te van a costar eso, 8, 10 segundos, 12, no va a llegar a 2 minutos, los esfuerzos no van a ser de 2 minutos en fútbol. Pero sí que van a ser muchos esfuerzos de 5, de 10, de 8, de 10, de 12 segundos, muchos saltos, muchos sprints, y todo eso va a pertenecer al sistema anaeróbico láctico, que sí que produce lactato, ¿vale? Y entonces, ya digo siempre predominante, porque siempre se van a entremezclar todos los sistemas energéticos. Y luego en fútbol también vamos a utilizar durante mucha parte del partido el sistema aeróbico, el que tiene un equilibrio entre el gasto energético, entre el oxígeno que introducimos al respirar y el que gastamos con las contracciones musculares. Ahí hay un equilibrio, y ese tipo de ejercicio puede ser muy alargado. Podemos hacer, de hecho, es el tipo de resistencia que se hace en una carrera de 5 kilómetros, de 10, de 15, de 20, de 30, de 40 kilómetros. Ahí tenemos que ir prácticamente casi toda la carrera, vamos a estar trabajando aeróbicamente con el sistema aeróbico. Entonces, para acabar, consejo si entrenáis a niños o a niñas:
Si entrenáis en fútbol base, en fútbol de formación, no os hace falta trabajar anaeróbicamente prácticamente nada porque ya el propio juego va a dar muchas situaciones anaeróbicas. ¿Qué es más importante? Crear una base de fondo de resistencia que es aeróbica, una base. ¿Por qué? Porque necesitamos crear celularmente que nuestras células tengan muchas mitocondrias, que es donde al final se va a producir la energía principalmente. ¿Y cómo se crean? Con ejercicios de fondo, de resistencia. Entonces, sí que en niños, niñas, pero a partir por lo menos de 12 años, 13, podemos empezar a hacer ese trabajo aeróbico, que es simplemente hacer carreras, hacer pequeños cambios de ritmo, pero sin una intensidad alta. Y ahí sí que podemos empezar a trabajar ese tipo de trabajo físico. Hasta los 11, 12 años no haría ningún trabajo específico físico. De vez en cuando unas carreritas 5 o 10 minutos de fondo para ir creando esa base física, y a partir ya de 12, 13 años sí que ya podríamos empezar a hacer un poco más de fondo de resistencia aeróbica. Y la anaeróbica se va a trabajar con el propio entrenamiento, con los cambios de ritmo que ellos van a hacer, chicos, chicas, durante el partido, durante los entrenes, ya va a ser suficiente. Entonces, importante crear una base aeróbica, porque luego de ahí, aunque trabajemos anaeróbicamente, sí que vamos a tener que recargar dentro de lo que es la mitocondria, que es donde está el oxígeno, vamos a tener que hacer un proceso bioquímico para obtener de nuevo que, por ejemplo, en el caso de la fosfocreatina, que se vuelva a unir y vuelva a tener el fósforo, la creatina. Si no lo tiene, no vamos a trabajar bien. Y para que lo tenga, tenemos que tener una base aeróbica muy buena, una base de lo que le llamamos fondo, ¿no? Siempre decimos, voy a hacer fondo, cardio o resistencia, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de resistencia aeróbica, de equilibrio. Entonces, eso sí que es importante, que se empieza a trabajar a partir, como digo, de los 12 años o por ahí. Hasta ahí, lo único que hay que hacer hasta los 12 años son muchos juegos, enseñarles la técnica del deporte, enseñarles la regla del deporte, enseñarles y educarles mucho a que sean correctos en su forma de proceder en el campo, muy educados, muy respetuosos con todo. Y lo que será muy importante es que les hagamos que sean coordinados, que la coordinación va muy relacionada con el sistema neuronal, con el cerebro. Eso sí que va a ser muy importante, que les hagáis muchos juegos donde les hagáis pensar, que les hagáis que jueguen con una pierna y con otra, que les pongáis reglas en los juegos, que les hagáis partiditos y digáis, no, a un solo toque. O solamente se puede jugar con la pierna que menos domináis. Quiere decir, los que son zurdos solo pueden tocar el balón con la diestra, y los que son diestros, derechos, solo con la izquierda. Que les hagamos pensar, que les hagamos ahora jugar a 2 toques, pero con condiciones. Todo eso sí que va a ser muy importante en la etapa de formación. Bueno, eso es importante en todas las etapas, hacer ese tipo de los controles orientados, que tenéis algún vídeo que ya os he puesto, pero os pondré muchos más, de cómo se hacen realmente y con efectividad los controles orientados, cómo tienen que ser, porque no vale cualquier control orientado, no vale cualquier control, tiene que ser controles inteligentes, controles que nos permitan evitar al contrario. Entonces, todo eso. Resumiendo, ya os he dicho tipo de resistencias que hay, tipo de sistemas energéticos, para qué se utilizan. En los que son de intensidad muy alta vamos a dejarlo para gente ya mayor que compite, ya chicos de a partir de 18 años y chicas que ya compiten en mayores. Vamos a dejar ese tipo de resistencia para ellos. Vamos a trabajar con los niños la resistencia aeróbica, el fondo, el que en sus células musculares haya mucha oxigenación, ¿vale? Haya mucha densidad mitocondrial. Como digo, la mitocondria es el único órgano que tiene oxígeno dentro de la célula. Entonces, con ese fondo, con ese aeróbico, con esas carreras, pero ritmo lento. Si hacéis ritmo alto, estamos trabajando anaeróbicamente. Para que haya ritmo, trabajo de fondo aeróbico, tenemos que tener un ritmo medio o bajo. Quiere decir, no pasa a lo mejor de 100 pulsaciones. Si les hacéis hacer sprints y cosas de esas, estamos trabajando anaeróbico. Ya no hay equilibrio, no les da tiempo a esos jugadores, sean niños, niñas o más mayores, no les da tiempo a oxigenar suficiente para el gasto que tienen dentro de su musculatura
el gasto y esa contracción muscular. No le da tiempo a poderle aportar toda la energía, entonces la tenemos que coger, como digo, desde otro sistema. Entonces, muy importante, trabajo aeróbico en niños, pero tampoco sin pasarse. Ya digo, a partir de los 12 años, 13, sí ya podemos empezar a hacer un poco más de carrera, hacerles 15, 20 minutos o un par de series de 10 minutos de carrera, y luego ya el resto, todo tiene que ser juegos, todo tiene que ser juegos de coordinación, donde los obligáis, en vez de, no, con la pierna buena no, vamos a hacer pases pero con la que no dominéis bien. Vamos a jugar un partidito, pero en vez de hacer un partidito y cada uno haga lo que quiera, que es lo que veo en casi toda la gente que veo entrenar, vamos a hacer un partidito con unas normas donde yo, que soy el entrenador, digo qué normas se hacen. Digo, como os he dicho, vamos a jugar un solo toque. Y entonces tenéis que explicar cómo se juega un toque. A un toque, para jugar a un toque, tengo que haber visto antes todo mi perímetro, todo mi alrededor. Si no, no puedo jugar a un toque. Y tengo que estar preparado y tengo que haber visto ya a mi compañero, porque solo tengo un contacto. Si paro el balón ya no puedo, ya le había dado los toques. Entonces tenéis que explicar que para jugar a un toque ya lo haremos mejor en campo, donde lo veáis con otros jugadores, y entonces entenderéis cómo se juega un toque, cómo se prepara a los jugadores para poder jugar un toque. Entonces quedaros con eso, ya sabéis el tipo de sistemas energéticos que hay, que os lo quería comentar, y ya sabéis que si estáis entrenando en fútbol base, en fútbol de formación, niños o niñas, olvidaros de los entrenamientos de fuerza, de potencia, de velocidad y todo eso, porque no procede, no es el momento, y centraros mucho en muchos juegos, y como digo, obligarles a pensar, ponerles diferentes, ya os pondré entrenamientos para que sepáis un poco cómo se puede entrenar esa forma de hacerles pensar, ¿no? Porque todo el mundo, lógicamente, no sabemos, ¿no? O no saben porque hay que aprenderlo, como todo. Yo creo que sé bastantes cosas, pues porque llevo toda mi vida en esto y además soy entrenador de máximo nivel. Entonces tengo muchas formas de hacer que un niño o una niña piense dentro del campo. Pero lógicamente todos los preparadores o formadores que tenéis una base todavía pequeña, no vais a tener todos esos conocimientos, porque es lógico que no. Habrá algunos que sí, pero la mayoría no los tendréis, simplemente porque no habéis llegado ahí. No porque no tengáis capacidad para hacerlo, que la tenéis tanta o más que yo, pero no tenéis todo el tiempo que tengo yo, que son 40 años vinculado al fútbol, jugando yo primero durante 30 años y entrenando otros 20 años a todo tipo de, tanto mayores como pequeños, chicas, y en fin, y ahí es donde realmente aprendes. Así que bueno, espero que os haya aclarado un poco, ¿no? Por lo menos que sepáis que existen esos tipos de sistemas energéticos, que a veces se me olvida la palabra, que son principalmente el anaeróbico y el aeróbico, pero que el anaeróbico se diferencia también o se separa en dos. También con ácido láctico, con producción y sin producción. Entonces tenemos que buscar siempre, como digo, para terminar, en personas que estén en formación, niños, niñas, olvidaros de la asistencia anaeróbica porque la van a coger ellos solos. Porque cuando un niño hace un sprint en un partido está trabajando anaeróbicamente, o una niña. Cuando hace un salto, que salta de cabeza, está trabajando anaeróbicamente. Pero no hace falta hacerlo exclusivamente eso o de una forma especial, ya lo trabajan. Lo que sí que tendremos que trabajar es mucho la coordinación, que va muy relacionada con la rapidez mental. Muy importante, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, preguntarme, intentaré resolverla, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego, hasta ahora.